Primero que nada, es para mí un grato placer estar acá en Panamá y por primera vez específicamente en Chiriquí. Agradezco al comité organizador la invitación y especialmente al doctor Pino, quien fue, digamos, el promotor de que viniese para acá a este congreso de investigación. Eso en primera instancia. En segundo término, voy a hacer también la aclaración en relación al hecho de que en virtud de que parte de la primera conferencia en realidad, la segunda conferencia en realidad estaba programada para dictarla el día de ayer, y en virtud de no hablar más de una hora seguido y que hagamos esto un poco más dinámico y concentrarnos un poco en ciertas cosas más importantes dentro de todo el contexto, yo hice una integración en realidad de las dos presentaciones, como ya conversé con los organizadores, y voy a hablar de la importancia de la investigación en salud pública, tomando precisamente como ejemplo el caso del Zika en los países latinoamericanos y un poco lo que desde la red que yo coordino en Colombia hemos estado realizando durante este último año y medio, casi 2 años, en relación con Zika, y también un poco del trabajo que hemos hecho con otras arbovirosis de importancia que tenemos en el país, en Colombia, pero también en realidad en otros países de América Latina. Me voy a referir también un poco al contexto de la importancia que, por ejemplo, desde el exterior se percibe en relación a la situación para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de el Zika dentro acá de lo que es Panamá. Entonces, me voy a referir un poco a la historia y al origen del virus, a la epidemiología, a la situación, cómo afecta esta enfermedad, las formas de transmisión, hay muchas cosas para discutir en este momento sobre esto, el diagnóstico, complicaciones, las muertes que también ocurren, mucho de las preguntas que ocurren en torno a lo que está pasando con Zika viene también por el hecho de que el Zika afecta en una forma considerable, no solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino de los efectos que puede tener desde el punto de vista de la situación, por ejemplo, con lo que es las malformaciones congénitas, no solamente la microcefalia, y bastante de lo que tiene que ver con el tema de las perspectivas de control. Cuando arrancó esta situación de epidemia en Brasil el año pasado, a principios del año pasado, que fue que se reconoció que estaba presentándose una situación epidémica con este virus, una de las primeras cosas que precisamente había desde el punto de vista de dificultad tiene que ver con el punto inicial de la presentación, y es precisamente el tema de la importancia de la investigación. Nosotros como humanidad, nos estábamos empezando a tener contacto con un agente infeccioso con una capacidad que luego hemos visto tenía de poder producir una epidemia, pero donde fíjense esto que está aquí. Esto es una publicación que nosotros hicimos a principios de este año, finales del año pasado en realidad, pero salió publicada en forma definitiva ya a principios de este año. Y si ustedes se fijan acá, estas barras que se encuentran acá son el número de investigaciones previamente publicadas sobre Zika antes de la epidemia actual. Y fíjense la cantidad de años en los cuales ni siquiera se tenía una sola investigación publicada sobre el Zika. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y a dónde voy con este punto? En el hecho de que, infortunadamente, antes de la epidemia que ocurre a principios de 2015 en Brasil y que a lo largo del año pasado y especialmente a principios de este empieza a expandirse rápidamente por el resto del continente, no se había generado conocimientos científicos suficientes sobre esta enfermedad. Y de hecho, en los últimos 6 meses hemos aprendido más del Zika que lo que ha aprendido la humanidad en los últimos 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad, como voy a comentar ahora desde el punto de vista histórico, en la cual, infortunadamente, pese a que es una enfermedad que tiene más de 60 años desde que se descubrió su agente etiológico, fíjense el número de investigaciones que se habían hecho previo al año 2015. Menos de 3 publicaciones por año en todo el mundo entero, de los distintos grupos de investigación. ¿Por qué? Porque era una enfermedad
que había estado principalmente concentrada en África y posteriormente al año 2010-2011 que empezó a presentar problemas en el sudeste asiático. Entonces, ¿a dónde quiero ir también un poco con esto? Y me referiré en ese sentido en el final de la presentación, al hecho de que nosotros tenemos, por ejemplo, en salud pública, hoy en día la necesidad de pensar más allá. No podemos solamente pensar en lo que tenemos localmente, en la enfermedad que está hoy afectando solamente acá. Hay que ir más allá. Hay la necesidad de pensar en lo que puede venir de otras partes, por ejemplo del continente, pero también de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado y las enfermedades pueden llegar de cualquier parte, y ese ha sido el ejemplo claro que especialmente en salud pública nos ha dado enfermedades como por ejemplo el Zika, como el chikungunya, entre muchas otras que de hecho podemos tener en un futuro cercano también en nuestro medio. ¿De dónde vino esto del Zika? El Zika es una enfermedad que tiene su origen en el continente africano, en Uganda, dentro de Uganda, en un bosque cerca de la capital, de Kampala, que se encuentra ese bosque en una península en el lago Victoria, que es una zona de frontera entre el país de Uganda y Tanzania en el norte, donde en el año 1947, durante un programa de vigilancia de las epidemias en monos, lo que llamamos epizootias, para vigilar el comportamiento de la fiebre amarilla, pues resulta ser que unos monos no tenían fiebre como consecuencia de la fiebre amarilla, no tenían pirexia en realidad. Y cuando se dieron cuenta, en realidad estábamos hablando de un virus nuevo, un virus diferente que no era el de la fiebre amarilla, en estos monos rhesus de ese bosque que se llama bosque Zika, y de ahí el nombre del virus, que se encuentra en esta península, en el lago Victoria, en el territorio de Uganda. Esto fue identificado inicialmente allí, y el segundo aislamiento fue hecho en el vector, que no era el vector que está involucrado comúnmente, por ejemplo, hoy en día en la transmisión del dengue o del chikungunya, que es el Aedes aegypti, y secundariamente el Aedes albopictus, sino que era del mismo género, pero de otra especie, como es el caso de Aedes africanus, ampliamente distribuido en diferentes países de África especialmente, donde en el año 48 fue identificado allí. Luego en el 52 se identificó en seres humanos, pero ese primer aislamiento, identificación a partir de seres humanos también tiene hoy en día una importancia bien llamativa, y es que fue identificado en personas sin síntomas. Y esta es una de las cosas también que es muy importante y que tiene un impacto muy grande en salud pública con respecto a la característica de la infección por este virus, y es que tienen la capacidad de no producir síntomas hasta en un 70-80% de las personas que están infectadas. Pueden ser asintomáticos, no presentan síntomas de la enfermedad. Y eso tiene implicaciones muy importantes, como les voy a comentar en varios ejemplos, porque infortunadamente la gente puede estar infectada, no va a tener ninguna manifestación aparente de la enfermedad, y sin embargo pueden, por una parte, como vamos a ver en el caso de las embarazadas, podrían haber efectos deleterios de igual manera, pero lo más importante y es que también puede continuar la transmisión, porque si una persona está infectada y tiene el virus circulando en la sangre, es decir, está virémica y hay los mosquitos en la zona, los mosquitos que pueden transmitir, que pueden ser Aedes, pero como vamos a ver, otros mosquitos se han discutido su papel en la transmisión de esta enfermedad, pues entonces van a contribuir precisamente a la transmisión. Posteriormente se identificaron los primeros casos con enfermedades en el año 54. Y fíjense que entonces las primeras investigaciones se hicieron entre el año 1947 y 54, pero algunas investigaciones posteriormente de algunos grupos, por ejemplo en Senegal, a nivel de lo que tiene que ver con la parte molecular, han identificado en realidad que el origen del virus podría estar más probablemente en el año 1920, con un intervalo de confianza que va entre 1892 y 1943, lo cual quiere decir que probablemente esto tiene mucho más tiempo desde el punto de vista de lo cual estamos conviviendo con este virus a nivel de la humanidad. Este virus
presenta una cantidad muy importante de retos. Retos para la salud pública, retos para la atención clínica, retos para la humanidad, porque en primera instancia tenemos incluso problemas y dificultades desde el punto de vista diagnóstico. Vamos a ver que lamentablemente este virus se parece mucho a otros virus porque pertenecen a la misma familia, y ese es el caso del hecho de que el virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus, y ese mismo género tiene allí el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla. Eso tiene implicaciones importantes luego, como vamos a ver, para que lamentablemente tengamos problemas con lo que son las pruebas de diagnóstico que no van a identificar el virus en sí, es decir, la identificación desde el punto de vista de fragmentos del virus, la parte molecular, como vamos a ver, sino lo que tiene que ver desde el punto de vista de la identificación de la respuesta del organismo frente al virus, es decir, la parte inmunológica o serológica. ¿Por qué? Porque como se parecen, nos van a dar entonces también el problema de arrojarnos lo que se llaman reacciones cruzadas. Y podemos tener entonces, lamentablemente, diagnósticos solamente soportados, por ejemplo, por una serología, que pueden corresponder a casos falsos positivos. Entonces, es una de las dificultades que de entrada presenta el hecho de que estos virus se parecen. Y como se parecen desde el punto de vista biológico, como vamos a ver luego, se parecen también en cierta forma desde el punto de vista de las características clínicas que ellos pueden arrojar. Hay unos síntomas, por ejemplo, que suelen ser bastante característicos de la infección, pero aún así podemos estar en casos, en muchos pacientes, en los cuales lamentablemente los síntomas se pueden parecer ¿a qué? A un chikungunya, se pueden parecer a un dengue, se pueden parecer a una malaria y se pueden parecer a otras enfermedades infecciosas, por lo cual cobra aún más importancia el que en algunos casos, especialmente en personas que presenten algún factor de riesgo para que la enfermedad, por ejemplo, pueda evolucionar hacia una situación, por ejemplo, más compleja, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, necesitamos hacer un diagnóstico confirmatorio con unas pruebas que sean mucho más, no solamente sensibles, sino especialmente específicas, como es el caso de las pruebas moleculares, como vamos a ver a continuación. Entonces, este virus tiene unas características genéticas muy particulares y hasta hace poco hablábamos de que el virus tenía dos linajes. ¿Eso qué implicación tiene? Pues tiene implicación también de que podrían haber diferencias desde el punto de vista de la parte clínica, pues de la respuesta, etcétera, pero esos linajes que eran el linaje asiático y el linaje africano, ese linaje asiático es el que llega al continente americano. Y no llega por la isla de Pascua, como algunos piensan, sino que hoy en día sabemos que en realidad ese linaje llegó desde el año 2013 a Brasil como consecuencia de eventos deportivos, en los cuales personas que venían de la Polinesia Francesa, de una zona del Pacífico, donde de hecho han circulado el dengue, ha circulado el chikungunya y circula el Zika. Entonces esas personas posiblemente virémicas, es decir, con el virus en su sangre, llegaron a Brasil durante esa competencia de canotaje y allí en Río, en Sao Paulo, en muchas ciudades de Brasil, pues está el vector, entonces ocurre la transmisión y los estudios recientemente publicados en la revista Science parecen precisamente indicar de que el virus estaba circulando desde el año 2013. Y mucha gente se preguntará, bueno, pero si estaba circulando desde el año 2013, ¿por qué no se han dado cuenta? Por una razón, por lo que dije anteriormente, el 80% de las infecciones son asintomáticas. Así que de cada 100 personas que estén infectadas en un lugar, solo 20 se notarán y en muchos casos esos 20 se van a parecer a un dengue, los van a evaluar, no les van a hacer un diagnóstico confirmatorio y van a ser clasificados como dengue. Y no es hasta que ocurre en realidad una epidemia muy grande, especialmente en el nordeste del país, que entonces en realidad se empieza a notar que algo diferente estaba ocurriendo. Este virus no está quieto, como algunos quizás puedan creer,
incluso en algunos países, y les comento que ese es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde hay quienes piensan que ya el problema pasó porque ya no estamos en una situación, entre comillas, de epidemia. Es decir, de que hay un número muy grande de casos, pero seguimos teniendo casos, seguimos teniendo transmisión, y como vamos a ver posteriormente, un solo caso que haya, por ejemplo, en una embarazada, puede representar unas consecuencias terribles, incluso de incapacidad el resto de la vida desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista oftalmológico, como luego vamos a ver. Pero el virus no está quieto, como decía, sino que incluso hay evidencias recientemente publicadas que nos indican que este virus tiene cierta evolución y que de hecho el linaje que tenemos en América Latina es diferente al que venía en realidad desde el lugar donde se origina, que es la región de el Asia-Pacífico, donde aparentemente era ese linaje asiático, y hoy en día, a partir de esta publicación, se está hablando de dos linajes nuevos, el linaje oceánico y el linaje latinoamericano, que es el que estaría circulando en Brasil y en el resto de los países de América Latina. Bueno, esta es la situación. Esto inició en Brasil, esto se expandió muy rápidamente, especialmente en los estados del nordeste de Brasil, y a partir de allí, pues eso era simplemente cuestión de tiempo que llegase a los países. Y de nuevo allí vienen las discusiones de hasta dónde la salud pública tiene que apoyarse mucho más en la evidencia científica que se genera, porque, por ejemplo, cuando arrancó esta epidemia en Brasil, y esto fue conocido en marzo del año pasado, muchos países lamentablemente reaccionaron tardíamente frente a esta situación. La preparación, la formación, la capacitación del personal, lamentablemente en muchos países no se empezó a hacer desde ese momento, pensando que esto era un proceso que iba a tardar mucho tiempo, y en realidad, por ejemplo, nosotros en Colombia, desde la Asociación Colombiana de Infectología, de la cual yo soy secretario, empezamos a trabajar, a hacer capacitaciones desde el mes de abril, pese a que todavía la enfermedad no estaba, pero anticipando que era obvio, era evidente que nos iba a llegar la enfermedad. Y eso ocurrió en el mes de septiembre, cuando nos llegaron los primeros casos importados desde Brasil, y a partir de ahí la enfermedad se empezó a expandir dentro del territorio nacional. Pero esta enfermedad se ha expandido rápidamente dentro del continente de las Américas. Tenemos 45 territorios en el continente que tienen transmisión autóctona, es decir, está el virus y el mosquito está transmitiendo el agente etiológico de esta enfermedad. Y además hay territorios que no tienen el mosquito, pero de todas maneras tienen casos importados y tienen además otras formas de transmisión. No solamente es el problema de que una persona regrese infectada, sino que en adición al mosquito vector existen otras formas de transmisión que vamos a hablar, no solamente la transmisión vectorial, pero incluso en los Estados Unidos, que hasta hace unas 2-3 semanas atrás no había esa transmisión, hoy en día ya sabemos también que hay esta forma de transmisión vectorial en lo que es la zona de Florida, y podría, como consecuencia de otros vectores secundarios, quizá también ocurrir transmisión en otras partes. A la fecha, la región de las Américas lleva más de 500,000 de casos reportados de Zika. ¿Y qué les había dicho al principio? 80% no presentan síntomas, un 20% sí. Estamos hablando de una relación prácticamente 1:4. Así que multipliquen por 4 lo que se notifica que son casos en los cuales las personas presentan síntomas y acuden al sistema de salud. Lo cual quiere decir que esta cifra entonces pues, puede ser quizá unos 2 millones de casos en la región. De esos casos, más de 100,000 ya han sido confirmados por la técnica que tenemos en este momento para hacer el diagnóstico en forma realmente etiológica, que es la técnica de biología molecular, la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. El problema es, y que les quiero mostrar este ejemplo que es muy interesante, precisamente cómo la investigación aplicada, la parte operativa, nos da luces con respecto a lo que sucede en un problema de tanta importancia como es este. Y esta es la situación que sucedió hace algunas semanas. Yo he tenido precisamente por este tema del Zika la oportunidad de visitar múltiples zonas endémicas, no solamente de mi país, sino también de otros países.
Y esto que está aquí son casos en Perú. Y en una provincia, en un departamento de Perú que se llama Cajamarca, se han diagnosticado hasta hace poco 65 casos confirmados por la técnica de PCR, pero fíjense, 40 casos asintomáticos. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este cuadro? La historia que hay detrás de este cuadro es que en un pueblo de ese departamento que se llama Jaén, existía un paciente con factores de riesgo que se pensaba que tenía un dengue grave. Ese paciente le empiezan a buscar con pruebas específicas y el paciente no tenía dengue, no tenía chikungunya, sale positivo para Zika. Y se les ocurre a las autoridades de salud evaluar qué pasaba en la vivienda de esa persona con las demás personas, con los familiares, evalúan, le toman muestra a las demás personas y que consiguen una mujer embarazada sin síntomas, sale positiva para virus Zika. No tenía síntomas. Y empiezan a investigar entonces en otras viviendas alrededor y van buscando, y aquí está el croquis, el mapa de Jaén, y todos estos que están aquí con estrellas son casos positivos, de los cuales, de esos 40 que les mencionaba sin síntomas, confirmados, 33 mujeres embarazadas sin síntomas, positivas. Hoy en día, y les mostraré posteriormente más evidencia al respecto, sabemos que una mujer embarazada puede tener infección por virus Zika y no tener síntoma alguno, lo cual obviamente tiene unas implicaciones muy tremendas para lo que tiene que ver con la situación, especialmente en zonas endémicas donde hay la transmisión del virus Zika y ese riesgo que puede haber, por ejemplo, con las mujeres embarazadas. Entonces tenemos un escenario muy complejo. La gente habla mucho de Brasil, porque Brasil es el país más grande, tiene la mayor cantidad absoluta de casos, pero cuidado, porque cuando nosotros en salud pública, en epidemiología, revisamos ya no solamente el número de casos, sino el indicador del número de casos por cada 100.000 habitantes, hay que ver esta situación, donde por ejemplo países como Surinam, Honduras, El Salvador, incluso Colombia, tenemos una concentración de casos mucho más alta que la que tiene Brasil. Brasil se anda por el orden de 50 casos por cada 100.000 habitantes, pero en países, por ejemplo, como Colombia, andamos por el orden de 150 casos por cada 100.000 habitantes. El Salvador, 184, Honduras, 225. La situación en Honduras es también bastante compleja. Trabajo también con gente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en este momento se está haciendo un protocolo de seguimiento precisamente a las embarazadas con Zika en ese país, pero también otros países que tienen una situación muy compleja. Panamá, en principio, empezó con una cantidad bastante moderada de casos, pero ya vamos a ver también que acá la situación no ha dejado tampoco de ser compleja. Y de hecho, se tiene hasta el momento, este es el reporte oficial ante la OPS, más de 1.400 casos sospechosos en Panamá con transmisión autóctona, con más de 270 casos confirmados ya por PCR y un número importante de casos pues que fueron inicialmente importados, 39 casos. Aquí está la situación, cómo ha ido evolucionando este panorama en el número de casos sospechosos y los confirmados a lo largo de las semanas, y se mantiene siempre identificándose casos confirmados, es decir, se mantiene la transmisión. Panamá, si bien no tiene una cantidad muy grande de casos comparado, por ejemplo, con otros países de la región, de todas maneras tiene casos, y algunas regiones pueden tener también una concentración importante de casos, como se ve acá, por ejemplo, que algunos lugares pueden tener hasta más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, un 0.5%, pero fíjense aquí diferentes regiones. Aquí está, por ejemplo, Chiriquí, 11.2 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces existe la distribución de casos notificados sospechosos en diferentes regiones de salud del país en lo que va de esta epidemia, y la infección no respeta ningún grupo etario. Fíjense acá, todos los grupos afectados, hombres y mujeres, incluso no solamente casos congénitos, sino también en la población pediátrica por
la transmisión vectorial y, por supuesto, los grupos de edades jóvenes y también en edad, por ejemplo, mayor, también hay entonces casos. Y con el problema de que de todos esos casos, también ya una proporción importante de casos acá corresponde de hecho también a mujeres embarazadas. Hasta el reporte de la semana epidemiológica número 33 de este año del Ministerio de Salud de Panamá, se tenían 84 casos reportados en embarazadas. Y también, este es otro aspecto que luego conversaremos, el problema que ocurre desde el punto de vista no solamente de las mujeres embarazadas, sino que en el Zika se ha asociado en forma significativa en estudios hechos muy bien controlados, ajustando variables y no solamente con análisis bivariado, sino también con análisis multivariado, en el hecho de que es un factor etiológico más, no solamente de las malformaciones del sistema nervioso central, sino también en trastornos autoinmunes del sistema nervioso periférico, como es el caso del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, la expansión ocurre en una parte importante también por el hecho de que tenemos unos vectores que están involucrados y que han permitido esta situación, donde, por ejemplo, países como Colombia, tenemos una cantidad importante de casos, más de 100.000 casos notificados hasta el momento, pero ya por lo que se llama el fenómeno del agotamiento de los susceptibles, el número de casos que se notifican está bajando. ¿Por qué? Porque es que ya el virus atacó tanto que ya tiene muy pocas personas a las cuales infectar. Entonces, felizmente, no hay, digamos, aparentemente una repetición de la enfermedad, es decir, una persona que se infecta por Zika, en teoría, y eso lo podríamos dejar luego para las preguntas, no se va a volver a infectar, al menos por el mismo linaje. Habrá que ver las implicaciones si llegan otros linajes del virus a la región. Pero el hecho es que como consecuencia de eso, y no en realidad por control vectorial, ni mucho menos, esta situación realmente está empezando a bajar en cantidad, pero aún tenemos casos, aún seguimos con transmisión y tenemos una amplia distribución, por ejemplo, en el país de lo que es este virus, de todos los territorios. Todos los departamentos de Colombia están afectados con más de 100.000 casos, unos con mayor intensidad que otros, y obviamente allí la investigación también operativa es muy importante en salud pública porque precisamente, por ejemplo, con herramientas que arroja, por ejemplo, la epidemiología, como es hoy en día el uso de los sistemas de información geográfica, podemos desarrollar mapas epidemiológicos de riesgo en los diferentes departamentos o provincias del país para priorizar las acciones también en salud pública a partir de la investigación, por ejemplo, como son estos estudios que nosotros hemos publicado en las revistas internacionales con respecto a la caracterización geográfica usando sistemas de información geográfica en las diferentes regiones del país que son en este momento ya endémicas y de transmisión a nivel de departamentos o incluso a nivel también de la caracterización ya por las ciudades y las comunas de las ciudades, a intervenir los estudios de foco caliente, el estudio de factores ambientales que pueden estar relacionados también con la transmisión y también entender cómo se da la dinámica desde el punto de vista de la transmisión de los casos. Este, por ejemplo, es un indicador que nosotros publicamos precisamente en relación al análisis del comportamiento de la epidemia, que es el número básico reproductivo, es decir, a partir de un caso de Zika en plena epidemia, ¿cuántos casos de Zika más se me van a generar? Y nosotros estimamos que en la epidemia en Colombia ese número estaba en el orden de 3 a 6, es decir, por cada caso de Zika se nos generaba en una siguiente generación de casos de 3 a 6 casos más. Y este es un hallazgo que fue consistente con la epidemia de Zika en las Islas Yap y en la Polinesia Francesa, donde los valores eran bastante similares, 2 a 5 durante las epidemias de Zika y también durante epidemias de dengue y chikungunya, puesto que el principal mecanismo es la transmisión vectorial. Nosotros, por supuesto, en Colombia de igual manera, una proporción muy importante de los casos nos ha ocurrido en mujeres embarazadas. Tenemos ya casi 20.000 embarazadas que tienen sospecha de infección por virus Zika, más de 6.000 de ellas confirmadas por PCR, pero esas que están ahí son las que presentaron síntomas. Ahí viene de nuevo la preocupación, ¿qué pasa con las que no presentan síntomas? Entonces eso lo vamos a ver posteriormente. Y las consecuencias
que es otra asociada, como nosotros también lo hemos descrito, por ejemplo, en revistas de alto impacto internacional como Nature, precisamente de qué, de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en estas mujeres tenemos una incidencia incrementada de casi 1.5 veces más que lo que ocurre, por ejemplo, en el resto de la población. Felizmente, cuando no hablamos de mujeres embarazadas, la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que se infectan van a tener una sintomatología moderada, donde un paciente que tiene infección por virus Zika puede presentar fiebre, una fiebre que suele ser discreta o leve, especialmente en las cepas del virus que circulan, sobre todo en México y en Centroamérica. En el caso de Sudamérica no tienden a dar fiebre realmente, un rash o sarpullido, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza y dolores a nivel articular, lo cual, como decía anteriormente y como vamos a ver posteriormente, se parece también a otras enfermedades infecciosas. Y esta enfermedad usualmente suele ser leve y durar de 2 a 7 días. Es una enfermedad que se parece mucho a lo que es el chikungunya y a lo que es el dengue, desde el punto de vista de que después de la picadura del mosquito va a haber un periodo de incubación, va a haber la replicación del virus, y este virus hasta hace unos días pensábamos que solamente en el caso del Zika iba a estar circulando en la sangre por los primeros 5 o 7 días. Hoy en día hay estudios que han demostrado que este virus puede persistir en la sangre por semanas, incluyendo mujeres embarazadas, donde se ha demostrado que el virus puede persistir por 10, 15, 20 semanas en la sangre. Entonces puede ser primero un mecanismo para transmisión, pero también la fuente para que ocurran infecciones a nivel ¿qué? A nivel del bebé. Entonces tenemos un problema ahí también con respecto a eso. La parte de lo que tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico en el caso de Zika está todavía en evaluación y no es del todo bien conocida. Pero esto, por ejemplo, es una situación bien preocupante porque ya se ha demostrado, y esto concuerda con el hallazgo de lo que mencionaba, por ejemplo, en zonas como en el norte de Perú, donde una mujer embarazada puede tener la persistencia del virus por muchas semanas durante la gestación, e incluso no solamente ser sintomática, sino también asintomática, y aún así tener el virus persistente en la sangre por mucho tiempo. Por si fuera poco todo esto, el virus Zika tiene una relación muy compleja que cada día vamos entendiendo mejor desde el punto de vista de lo que ocurre con otras infecciones relacionadas, como es el caso, por ejemplo, del chikungunya, pero muy especialmente del dengue, por lo que les decía en principio, estos virus se parecen. ¿Y cómo se parecen? La respuesta del organismo de generar anticuerpos va a también hacer un problema desde el punto de vista de cuando ocurre primero una infección y posteriormente otra. Y eso es lo que se ha planteado en el hecho de que, al parecer, los pacientes que primero han tenido dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e incluso hoy en día hay la sospecha importante con una evidencia que se ha generado recientemente y que de hecho en el mes de abril que tuvimos acá en la ciudad de Panamá, el Congreso Panamericano de Arbovirus, el grupo de la Universidad de Texas lo volvió a presentar y está ya en vías de publicación. Aparentemente hay un quinto tipo de dengue. Entonces eso complica más el escenario. ¿Qué ocurre? Pues que podría haber un mayor riesgo de que el Zika se comporte en forma severa. Y eso es una de las discusiones que algunos estudios están empezando a soportar. Pero también el hecho de que ocurra al revés. Un paciente tiene primero infección por virus Zika y posteriormente le da un dengue, ese paciente tiene un riesgo importante de tener un dengue grave. Y esto lo están demostrando ya algunos estudios. Y el problema es que en Zika hay reportes esporádicos, muy raros, yo les voy a mencionar los que nosotros hemos investigado, de pacientes con Zika que se mueren. Pero en dengue sí es mucho más frecuente, porque en dengue la letalidad, por ejemplo, en algunos países puede estar por el orden de 1 a 5% de pacientes que tienen dengue grave y que lamentablemente fallecen con esta enfermedad. Entonces, esta es una situación también importante. Y la otra
el Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? El paciente se infecta con Zika o con otros agentes infecciosos y al cabo de un par de semanas esta reacción de anticuerpos produce una respuesta autoinmune a nivel de las estructuras de los nervios periféricos y esto va a ocasionar que la persona empiece a tener una debilidad ascendente y que pueda caer en cama o incluso tener un paro respiratorio como consecuencia de esto y fallecer. El síndrome de Guillain-Barré puede asociarse hasta un 5% también de letalidad aún manejado en unidades de cuidados intensivos. Entonces, desde el punto de vista clínico, el reto es grande porque el Zika se parece también a otras enfermedades infecciosas y un paciente como este es un paciente mío de allá de Colombia, del norte del departamento del Valle, muy cercano a Pereira, Cartago, con una conjuntivitis, con un rash, con un edema en miembros. Eso puede ser un Zika, pero podría ser también un chikungunya, podría ser un dengue. Aunque en este caso, este es un paciente que terminó siendo confirmado una infección por virus Zika. Entonces, estos virus se parecen en cuanto a sus manifestaciones. Pueden dar fiebre, pueden dar dolores articulares, musculares, edema, dolor a nivel retroorbital, conjuntivitis. Puede haber cuadros incluso de alteraciones, algunas veces en Zika estamos viendo también, aunque es raro, por ejemplo, alteraciones en las plaquetas, incluso algunas veces también sangrados como complicaciones. Y esto, por ejemplo, son cuadros de los pacientes que inicialmente se presentaron con Zika, con alteraciones en los ganglios, con el rash, con edema en los miembros, con la conjuntivitis, que es de este tipo, es una conjuntivitis donde no hay una secreción purulenta, lo que nosotros llamamos también una hiperemia conjuntival, y el síntoma más importante es el rash, esa exantema a nivel de la piel que pica mucho, es pruriginoso. Bueno, otra cosa importante que ha pasado con este virus, y a diferencia de lo que ocurre con otros virus parecidos transmitidos por los mosquitos, es que este virus se ha demostrado otras formas de transmisión diferentes. Aparte del mosquito, hoy en día estamos hablando mucho de la transmisión sexual. Este virus, ya no tenemos dudas, se puede transmitir por vía sexual. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de estar en el semen y de estar en secreción vaginal, eso ya se ha demostrado también. Y puede estar en los líquidos, en estos líquidos, por mucho tiempo. Se ha demostrado hoy en día hasta 6 meses. Por lo cual, persona con Zika, que se sepa que tiene el Zika, es una persona que no puede tener relaciones sin protección. Si va a tener relaciones sexuales, debe ser con protección. Incluso se está recomendando hasta 1 año por consecuencia de esta situación. Entonces, el virus se ha demostrado en el semen, se ha demostrado en la sangre. Incluso hay cierto temor también de que, por ejemplo, en primates se ha demostrado también su presencia en saliva y de hecho en el sudeste asiático se han reportado algunos casos esporádicos de transmisión por mordida de monos. Pero hay también por transfusión sanguínea, hay también la posibilidad por trasplante de órganos, por exposición accidental a nivel de laboratorio y también el problema de lo que es la transmisión madre-hijo y el riesgo que en este momento también puede haber con respecto a lo que tiene que ver con otras formas de transmisión emergentes que se están discutiendo, que no están del todo confirmadas. Nuestro grupo de investigación está trabajando, entre otras cosas, en esto, donde estamos en este momento recolectando muestras de leche materna para verificar si existe o no existe transmisión, porque ya un estudio previo publicado en Lancet encontró que a partir de una muestra de leche materna se había encontrado que el virus no solamente se podía aislar, sino también se encontró capacidad replicativa de este virus en las líneas celulares. De manera tal de que ya a partir de esto también se han generado una serie de guías con respecto a esta situación. En investigación, en Zika hay muchísimos retos. Uno de los retos importantes, como decía, tiene que ver con la parte diagnóstica, porque en principio el diagnóstico está fundamentado solo en lo que tiene que ver con la parte molecular e incluso el diagnóstico, como estaba planteado en principio, también presentaba un problema y es el hecho de que se hacía el diagnóstico de Zika por descarte. ¿Qué quiere decir eso? Si se tomaba una muestra de un paciente con sospecha,
se verificaba si tenía dengue. Si la prueba de PCR salía negativa, buscaban chikungunya. Si la prueba de chikungunya salía negativa, buscaban Zika. Pero yo les voy a demostrar, y ya hay una evidencia que sigue creciendo, que un paciente que está en una zona endémica para Zika, generalmente no está en una zona endémica solo para Zika, está en una zona endémica para Zika, para chikungunya, para dengue, y puede ocurrir lo que se llaman las coinfecciones. Un paciente puede tener simultáneamente dengue y a la vez chikungunya y a la vez Zika, y nosotros hemos demostrado en investigación que eso es posible. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico solo de descarte, hay que hacer un diagnóstico integral, buscar todos los posibles agentes que el paciente tenga, porque bien puede tener Zika, pero también podría tener Zika más otra cosa adicional. Pero el reto mayor no está ahí, el reto mayor está en las pruebas serológicas, en las pruebas que miden los anticuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que reaccionan cruzadamente con otros virus y que eso nos hace el riesgo de que nos van a dar falsos positivos. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos probando en este momento 4 pruebas diagnósticas diferentes para el virus a nivel serológico, con varias casas comerciales, con antígenos recombinantes, para ver si a partir de esto podemos tener una mejor calidad desde el punto de vista de estas pruebas serológicas. Estos son los ensayos que en este momento estamos haciendo en nuestros laboratorios en la Universidad Tecnológica de Pereira con el grupo de inmunología, para verificar en realidad que podamos contar con unas pruebas serológicas que nos permitan aproximarnos mejor a esa parte del diagnóstico. Entre tanto, el diagnóstico lo hacemos fundamentalmente con la prueba de la RT-PCR. Esta prueba hoy en día, y hace unas semanas atrás no lo decíamos así, se puede aplicar en prácticamente cualquier líquido o tejido, y no solamente en un tiempo determinado, porque sabemos que el virus puede persistir por muchas semanas, no solamente en sangre, puede persistir en semen, puede persistir en orina, lo podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo, lo podemos encontrar en líquido amniótico, lo podemos encontrar en la placenta, en otros tejidos. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de su evaluación, desde el punto de vista de su búsqueda. Una de las cosas que preocupa más, y esto por ejemplo que muestra aquí esta diapositiva, es parte de lo que planteaba la Organización Panamericana de la Salud, es la preocupación ante las complicaciones que pueden haber. Y ya yo le estaba hablando del Guillain-Barré, que es una complicación que se identificó inicialmente en la Polinesia Francesa y que nosotros también en Colombia ya lo tenemos. La epidemia que está aquí en la línea gris se acompañó con un incremento en el número de casos de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque este virus tiene la capacidad de generar esta respuesta autoinmune en la cual a partir de la infección inicialmente se va a dar un fenómeno de autoanticuerpos, de autoinmunidad, que van a permitir que a partir de estos procesos, principalmente de inmunidad celular, de inmunidad humoral, pero luego de celular, se genere entonces una respuesta muy compleja que puede llegar al paciente a cuadros incluso de ataxia, oftalmoplegia y arreflexia. Entonces, esa es la situación, por ejemplo, con respecto al Guillain-Barré. Más aún, también los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de base pueden fallecer por esta enfermedad. Y nosotros hemos documentado en la literatura ya varios casos. El primero de un adolescente con una anemia drepanocítica, hizo un cuadro de Zika, no tenía otras infecciones y falleció como consecuencia de la infección por virus Zika. Esto lo publicamos en el Emerging Infectious Disease. Y posteriormente tuvimos también 4 casos más, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes y 2 pacientes con leucemia que no tenían dengue, no tenían chikungunya, tenían infección por virus Zika. Hicieron cuadros hemorrágicos, hicieron cuadros de disminución significativa de las plaquetas y estos pacientes los documentamos y los publicamos en el Lancet Infectious Diseases. Otras complicaciones se han documentado también, especialmente en grupos de riesgo, y el problema mayor también el de la situación con las alteraciones del sistema nervioso central,
donde países como Brasil, en países como Colombia, en primera instancia, el inminente riesgo de lo que era la microcefalia, donde teníamos una situación en la cual, lamentablemente, primero que nada, no teníamos una estandarización de todo lo que eran las curvas para medir la microcefalia, pero a diferencia de Brasil, por ejemplo, nosotros en Colombia teníamos mejores líneas de base del comportamiento de esta enfermedad, para entonces en este momento que tenemos ya una situación en la cual hay que investigar esta situación en las embarazadas, podemos detectar mucho más fácilmente esto. El problema es que la microcefalia y otras alteraciones del sistema nervioso central no ocurren solamente por consecuencia del virus Zika, sino que se pueden asociar a múltiples factores infecciosos y no infecciosos que tienen que ser investigados porque puede entonces estar asociado. En el virus Zika se han asociado múltiples malformaciones del sistema nervioso central, alteraciones a nivel ocular, alteraciones de ventriculomegalia, de la microcefalia, a nivel de la médula espinal, a nivel de lo que tiene que ver con otras malformaciones congénitas que ya se empiezan a reportar en diferentes países, no solamente en Brasil, donde en el estudio de estas anormalidades, las técnicas de biología molecular, los estudios de ultrasonido están permitiendo detectar, por ejemplo, trastornos de la migración neuronal, ventriculomegalia, lisencefalia, y donde ahí es importante entonces hacer el seguimiento. Esto, por ejemplo, son los estudios de seguimiento que nosotros estamos haciendo en Colombia con las embarazadas, donde ya hemos detectado casos de microcefalia, calcificaciones cerebrales, trastornos de la migración neuronal, cuadros de ventriculomegalia severas en estos pacientes que nacen con esta infección y donde entonces, por ejemplo, en estas mujeres embarazadas tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo porque tenemos una cantidad importante de preguntas por resolver. Una de las preguntas importantes que la gente se hace, y con esto ya vamos a terminar, es por qué si el virus Zika había causado ya una epidemia previa en la zona del Pacífico, no se había reportado microcefalia. Y sí había ocurrido microcefalia, el problema es que no lo habían notado, y no lo habían notado porque es un fenómeno de una incidencia relativamente baja, que está en el orden de 95 casos por cada 10.000 mujeres embarazadas, lo cual quiere decir aproximadamente un 1% de mujeres embarazadas, que es la cifra con los intervalos de confianza que nosotros estamos esperando en este momento, que ya tenemos mujeres que tienen más de 9 meses con el embarazo, o sea que tienen 9 meses con el embarazo, que se expusieron ya teniendo la situación de epidemia y que podrían presentar entonces casos de microcefalia y de múltiples otras alteraciones del sistema nervioso central. Aquí está la lista, que cada vez es más creciente: atrofia cerebral, agenesia del cuerpo calloso, a nivel cerebelar, a nivel de la médula espinal, de alteraciones a nivel ocular, entre múltiples otras malformaciones que se van reportando. El problema, en el fondo, ¿en dónde está? En el control vectorial, en el mosquito que tiene la capacidad de transmitir no solamente dengue, chikungunya y zika, sino también otros arbovirus, mayaro, fiebre amarilla, oropuche, usutu, otros virus que pueden llegar y que tenemos que estar atentos, mejorar el control, trabajar en lo que tiene que ver con la vacuna de Zika. Yo en este momento formo parte del Comité Internacional de Expertos de Sanofi para el desarrollo de una vacuna de Zika que esperamos pueda también ser una estrategia importante desde el punto de vista de lo que es el trabajo con este arbovirus. Finalmente, para terminar, mencionar que todas estas investigaciones no son solamente el producto de mi trabajo, sino es un grupo de personas que forma parte de esta red, que es la Red Colombiana de Colaboración en Zika, y también de una cantidad importante de instituciones en otros países, en Europa y en otras regiones del mundo, y también que estamos conformando en este momento una red a nivel latinoamericana de investigación y de colaboración en Zika. Estas son fotografías de Pereira, para que conozcan Pereira, y para finalizar les quiero mencionar que en Pereira toda la gente es muy bienvenida. Decía el poeta Luciano García Gómez: aquí no hay forasteros, todos somos pereiranos. Por su atención, muchísimas gracias.